Esaú, ¿esos son papeles del juzgado? Estos son papeles del juzgado, sí. Es dentro de la investigación que hicimos en la redacción de Mírame Televisión para intentar pues un poco desenmarañar ese entramado empresarial de Miguel Concepción, nos encontramos con una referencia a esta sentencia que nos llamó mucho la atención y empezamos a tirar del hilo. Para ponernos un poquito en situación, me gustaría que los televidentes pensaran en la TF2, la conexión entre la autopista del sur de Tenerife y la autopista del norte, esa vía que une los centros comerciales. Sabía que, por ejemplo, el otro día se bloqueó por completo cuando decidieron cerrar el acceso a la TF5, ¿no? Esa vía tuvo... Es esta, ¿no? Esa vía de ahí. Esa vía tuvo en 2011 una obra muy importante para ampliarla, porque el Cabildo decía que no soportaba la cantidad de tráfico que tenía y se tenía que ampliar. Y se otorgó por poco más de 8 millones de euros pues, los trabajos de esta vía. ¿A quién se la entregaron? A la empresa Traicesa, Transformaciones y Servicios Sociedad Limitada, la empresa de Miguel Concepción. Bien, empezaron estos trabajos y dentro de esos trabajos se encontraron con un problema, y es que la línea de media tensión de luz, de electricidad, pues dificultaba la obra. Entonces lo que tuvieron que hacer es un trabajo para volver a desviar esa línea de media tensión. La línea de media tensión de Geneto Cuevas Blancas es esta en concreto. El Cabildo le encarga esa obra a Endesa, a la empresa Endesa, en 2012. Y la empresa Endesa realiza esa obra. Se la encarga el Cabildo, dentro de esa obra de urgencia que hay que hacer para poder seguir con la obra de Traicesa. Pues bien, el Cabildo le paga... la cantidad de Endesa se la paga a Traicesa. Le dice, bueno, te la doy a ti. ¿Y tú se la pagas? Y tú se la pagas a Endesa. Había confianza, ¿no? Había confianza. Y tú se la pagas a Endesa, esa cantidad. Fueron 107.000 euros, un poquito más de 107.000 euros. Le da esa cantidad a Traicesa. Y Traicesa le dice al Cabildo, que le presenta unos documentos y le dice, mira, ya le he pagado. Bien, pues llega un momento en el que Endesa dice, oye, que yo no he recibido nada y me tienes que pagar, le dice al Cabildo, porque tú me encargaste la obra. Y el Cabildo dice, no, yo no tengo nada que hacer. Bueno, eso que el Cabildo dice, tampoco le dice nada a Endesa. Endesa sigue reclamando y no le hacen ni caso. Entonces, ¿qué hace Endesa? Endesa lleva a los tribunales al Cabildo de Tenerife. A nosotros. A la ciudadanía. Lleva al Cabildo de Tenerife a los tribunales y le gana en 2015, después de un procedimiento ordinario muy largo, desde 2013, en 2015 le gana al Cabildo. La sentencia dice que ha habido un pago indebido del Cabildo a Traicesa, porque se lo tendría que haber pagado a Endesa, un pago indebido a Traicesa, y que ha habido un enriquecimiento injusto de Traicesa. Y condena al Cabildo a pagarle a Endesa y le condena además en costas, porque dice que ha estado inactivo sin responder a las reclamaciones de Endesa, y que podría haberle reclamado también a Traicesa y no se lo ha reclamado. Y entonces condena al Cabildo a pagar esto. De esto no nos enteramos. Esto se dio cuenta en un consejo de gobierno, de esas hojitas que pasan cuando van a hacer consejos de gobierno, pues se ve que ese día no se preguntó qué significaba ese punto y pasó la cosa, ¿no? Más de un año después, el Cabildo de Tenerife, en un consejo de gobierno en 2016, en junio de 2016, dice que había mala fe de Traicesa y le reclama, por esa negligencia que dice literalmente el Cabildo de Tenerife, le reclama esa cantidad a Traicesa. ¿La cantidad suponemos que también con las costas? Esa cantidad, o solo le reclama esa cantidad en un procedimiento ordinario administrativo a Traicesa. Dice el Consejo de Gobierno que acuerda esto. ¿Qué hace Traicesa? Lleva a los tribunales al Cabildo. Traicesa lleva a los tribunales al Cabildo. Bueno. Y un año después hay una sentencia que vuelve a decir exactamente lo mismo. Vuelve a decir, vuelve a recorrer la sentencia de 2015 y ha habido un pago indebido del Cabildo y ha habido un enriquecimiento injusto de Traicesa. ¿Qué hace Traicesa? Presenta un recurso de apelación.
el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vuelve a emitir una tercera sentencia ya, en la que vuelve a confirmar que ha habido un pago indebido del Cabildo que provocó ese enriquecimiento injusto de Traicesa. Y vuelve a recordar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el papel del Cabildo. Dice, sí, vale, Traicesa no pagó el dinero que debía pagar a Unelco, pero es que ese dinero nunca debió llegar a Traicesa. O sea, ese dinero debería haberlo pagado directamente el Cabildo a Endesa, a Unelco Endesa. ¿Y Traicesa quedarse con el dinero? Se quedó con el dinero. El Cabildo pagó dos veces un mismo trabajo. O sea, se lo pagó a Endesa porque lo ganó por sentencia y que le tuvo que pagar ese dinero, y el dinero que le pagó de entrada a Traicesa, que dijo que se lo había dado a Endesa y no se lo había dado. Y esto pues se resolvió. Oye, Esaú, tengo un montón de preguntas. Yo sé que a lo mejor tú no tienes toda la información, que me ayude también un poco David y Monse. Yo acabo de ver unas imágenes cuando tú estabas haciendo esta exposición. ¿Cabe la posibilidad de que estas imágenes las hayamos grabado y estemos equivocados? Ustedes me pueden confirmar, porque yo entre tanta TF, entre tanta carretera, entre tanta mamadera, entre tanta corrupción, no me aclaro. ¿Esa es la carretera? Es la carretera, sí, lo que pasa es que esas son las vías de conexión, vale, que dan a la TF2, que son otras vías que están también en obras Pero y escúchame, del Gobierno de Canarias. Pero sí, es ¿Y esa obra está entregada, está terminada? No, esa en concreto, que es la conexión es que a la hay un TF... puente que no llega a ningún lugar. Sí. Esa obra en concreto, que es la rotonda y la conexión a la TF2, es una conexión al Chorrillo, que forma parte del plan de carreteras del Gobierno de Canarias. Es la carretera de abajo, la autopista esa que va, vale, autovía que va desde la laguna. La carretera de abajo, vale. Hasta Añaza. ¿Cuántos años lleva, por cierto, esa obra así? Muchísimos. De hecho, hace poco hubo un nuevo anuncio, y ahora los veremos muchos más en elecciones, diciendo que se va a terminar. Que se va a volver a hacer. Y es de elecciones es un nuevo anuncio que es de unas elecciones anteriores. Pepi, te voy a hacer una pequeña jugada. Por el agua, David, porque es que para poder digerir esto necesitamos agua. De verdad. Ah, no, David tiene aquí agua. Yo tengo agua aquí. Pero necesito. ¿De quién es el perro? ¿De la vecina? Ah, ¿un perro que anda perdido? No, bueno, tampoco vamos a... Se nos está metiendo el sonido de un perro. ¿Tú quieres agua? No, ya tienes. Vale. Además, esta autovía, quien recuerda un poco pues la hemeroteca, ya tuvo problemas en la entrega. O sea, ya el Cabildo la recibió, vale, y cuando la recibió, se presentaron las certificaciones de obra... ¿Tú vas a hacer preguntas? Ya había incumplimiento. Monse, de verdad, perdóname que tú utilices, ponme la mani, de verdad. A ver, esto está muy acelerado, Manolo. Vale, vamos a ver. Relájate, porque esto va a ser para rato. Solamente un par de preguntas. Esta es la última sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que viene a rechazar el recurso de apelación que presentó Traicesa. ¿Estos titulares que estamos viendo, Esaú? Sí, esto está dentro de la información que tenemos en mirametv.com. Es la información que salió publicado cuando se entregó la obra. Esto está enlazado en y dice el periódico El Día que la obra de mejora de la TF2... Esta fue la noticia que se publicó cuando se anunció la obra en febrero de 2011. En febrero de 2011 se anunció la obra, dentro de ese dinero que destinaba el Cabildo había una cantidad, esos 8,5 millones de euros para esa autovía, ¿no? Para la TF2, que es la autovía de conexión Santa Cruz-La Laguna, que estás a poquísimos, pues, me atrevo a decir, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros de la vía exterior que quieren hacer. Es exactamente casi el mismo recorrido que haría la vía exterior. Vale. Vamos a ver, Esaú. Resulta que yo no sé cómo es eso, pero de buenas a primeras hay que hacer unas carreteras ahí, una planificación insular, un rollo para mamar o algo, porque no lo entiendo yo bien. Algo tuvieron que mamar ahí. Alguna cosa tenía que haber ahí. Dan un dinero para eso. Con la de técnicos que cuesta hacer un proyecto.
con la de técnicos me refiero de cabezas pensantes, de mediciones que se hacen, de estudios, con lo que cuestan nada más que los estudios y los proyectos, resultan, fallo número 1, que con todos esos estudios hechos, descubren que hay un problema. El tendido eléctrico era, ¿no? Sí. Bueno, Sí. el tendido eléctrico. A nadie se le ocurrió... El subterráneo. El subterráneo. A nadie se le ocurrió saber que por allí debajo iban cables. Entonces, le encargan a Endesa que haga el trabajo. Oye, mira, esto de los cables, ¿quién mejor que tú? Que hasta el otro día llevabas el monopolio de todo esto, ¿no? ¿Y quién mejor que Endesa? Las cosas como son, para estas cosas. Entonces Endesa hace el trabajo y dentro de ese compadreo, de esas cosas, ustedes se imaginan cómo han de ser, ¿no? No llama el ente Traicesa al ente Cabildo. Tuvo que haber alguien que levantó el teléfono y alguien que lo cogió. No son sociedades o instituciones. Por aquí uno marca y por aquí el otro descuelga. Y le dice, con la confianza que tenemos, Miguel, ¿quién era el presidente en aquel momento de la isla? Melchor. Ricardo Melchor. Ricardo Melchor. ¿Quién era el que llevaba el área de carreteras? Ricardo Melchor en el momento de la obra de las carreteras. Después fue Carlos Alonso en el momento de las sentencias, ¿no? Claro, o sea, la obra fue en 2011. ¿Y las sentencias son de ahora? La obra es en 2011. En 2012 es cuando pasa esto de que se encuentran con la línea y tienen que hacer la obra. Pero entonces, a ver. Y eso es Ricardo Melchor, pero cuando el Cabildo tiene que responder a las reclamaciones de Endesa para pagar y cuando hay sentencias y se tarda un año en decir que Traicesa ha actuado con mala fe y de forma negligente, y aún así, en ningún momento esto ha sido una reclamación judicial de Endesa primero contra el Cabildo de Tenerife y después una reclamación judicial de Traicesa contra Endesa y contra el Cabildo de Tenerife. Es decir, no ha habido en ningún momento la institución pública que haya ido a los tribunales y haya dicho, oye, que me están robando dinero. Eso no ha pasado. No pasó. Eso no ha pasado. Quien ha hecho que me están robando dinero es el Condesa, Endesa en su momento. ¿Una empresa privada? Y Traicesa, que consideraba que ese dinero era que suyo. Y ya le han dicho en unas cuantas ocasiones que no. Está tan acostumbrada a Traicesa a lo público que dice, este dinero es mío. Llevo la caja del Cabildo. Soy el interventor. O el director financiero, no sé cómo llamarán. De verdad. La última pregunta, y ahora te pregunta David y Monse si quieren preguntarte algo. ¿Eran cuántas perras esa U? Pues esto en concreto son más de 100.000 euros. 100.000 euros que está demostrado que el Cabildo ingresó a Traicesa para que pagara en esas confianzas que ellos se tenían. Pagó 2 veces y dice la sentencia, insiste en que hubo un empobrecimiento del Cabildo. Dentro de ese pago Pero individual, un empobrecimiento ese público. dinero al Cabildo. Hemos intentado, se entiende que no, porque esta sentencia, que es reciente, que es del pasado mes de octubre, es la última sentencia en contra de Traicesa, o que el recurso de apelación no se lo ha respondido. Nosotros hemos preguntado al Cabildo si ya se le ha pedido de nuevo, porque ya se le pidió en un Consejo de Gobierno en 2016, que a Traicesa que pagara, y estamos esperando la respuesta. Todavía no sabemos si el Cabildo le ha vuelto a reclamar esa cantidad después de esta sentencia del pasado mes de octubre, ¿no? Pero bueno, pero que te voy a reclamar es que te descuento de la factura de todo lo que te estoy dando. O te llevo a tribunales. Son muchas cosas, son muchas cosas. Yo estoy de verdad escandalizado con la relación Cabildo de Tenerife. Por cierto, ha pasado todo esto. Empresa de Miguel Concepción, Traicesa, de verdad, estoy escandalizado. Ha pasado todo esto, Manolo. El Cabildo decía en ese año 2016, en ese Consejo de Gobierno, que había negligencia de Traicesa, que había mala fe, pero Traicesa ha seguido recibiendo obras del Vamos Cabildo. con los ejemplos. Es decir, el Cabildo le dice, tú, cara dura, que te di los 100... Es verdad, me excedí en la confianza porque tengo mucha confianza contigo y te dije, paga tú de tus perras, yo te mando las perras y págaselo tú a Endesa. Coño, Miguel, no se lo pagaste a Endesa. Devuélveme las perras, los 107.000 euros que no son tuyos.
como con eso no le servía, me imagino yo, de llamada a llamada, le dirían, hicieron una junta, se reunieron ahí como importantes, unas personas importantes del Cabildo y dijeron, oye, enriquecimiento ilícito o injusto, fíjense ustedes cómo son los juristas, enriquecimiento injusto. Devuélvenos las perras, Miguel, devuélvenos las perras. ¿Qué hace Miguel? Dice, no te lo devuelvo. Esas perras son mías. Son mías. Y me voy a los juzgados. Y en los juzgados le vuelven a decir el juzgado, ahí, que no, que lo hiciste mal, pero la culpa no es tuya, la culpa es del Cabildo. De los totorotas tinerfeños, los imbéciles de esta isla, que somos imbéciles. El tribunal dice que la culpa es de los dos, o sea, que está la condena a Traicesa, o sea, en contra de Traicesa, pero insiste en la primera instancia, que se alarga ese argumento hasta el final de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que el Cabildo estuvo, dice literalmente, inactivo en la reclamación a Traicesa, inactivo en la respuesta que le estaba pidiendo UNEL Condesa, ¿no? David, vamos con los ejemplos, te los voy a mostrar, como que encima de que le han dado perras y no se las ha devuelto, resulta que el Cabildo sigue dándoles más perras, más trabajo. A través del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, estamos viendo ahí esta obra de canalización de El Barranco del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife. Es el tramo entre la Glorieta de Ofra a la calle Pedro Suárez, por más de 1.630.000 euros. A todas estas, según creemos, Traicesa, a fecha de hoy, por lo menos el Cabildo no ha informado al respecto de manera contraria, sigue con 107.000 euros nuestros. Esto ya es costumbre, por cierto, de esas relaciones Cabildo de Tenerife y Traicesa. Luego explicaremos por qué. Vamos con otro ejemplo. También el Cabildo de Tenerife está llevando a cabo esta obra que realiza Traicesa por algo más de 1,2 millones de euros para mejorar el enlace entre el Coromoto y San Benito, en la TF5. Obras que fueron presentadas por el presidente del Cabildo, delante del cartel del Cabildo con Traicesa, y unas obras que estamos viendo un tramo que está al otro lado de la autopista. La obra principal ahora está en la antigua estación de guaguas. Ahí está el cartel. Ahí está, Traicesa. Vamos con otra obra, otro ejemplo. Todos los realejos en el norte de la isla de Tenerife. La reforma de la Avenida de Canarias, que sufrió un hundimiento en el año 2016, y ahora el Ayuntamiento y el Cabildo acuerdan la confinanciación de este proyecto con un presupuesto de adjudicación a Traicesa de casi 2,5 millones de euros. 80% Cabildo, 20% Ayuntamiento.